el día en el que empieza para España el Mundial de Rusia, el día en el que el Atleti ha confirmado que Griezmann se queda en el Wanda Metropolitano, el día en el que el Madrid le va a entregar a Lopetegui las llaves de Valdebebas. Estos son los asuntos que hoy hacen vibrar a este país. Y luego ya tenemos lo demás, lo del gobierno. Ha ido de mejor a peor la semana para Pedro Sánchez, ¿no? El lunes era el presidente activo, comprometido, solidario, que daba ese paso adelante para ofrecer refugio a los rescatados del Aquarius. Cosechó un aplauso muy generalizado del presidente, porque rompía con la actitud esa de esperar y ver, ¿no? De ir a remolque de los acontecimientos del presidente que había antes. Se apuntaba un tanto el señor Sánchez como revulsivo de la política europea. Eso fue el lunes. El viernes es el presidente al que le ha salido rana un ministro, Maxi Huerta, que tiene a otro ministro imputado, aunque el país da por hecho que lo va a desimputar pronto la Fiscalía o el juez, y cuyo gabinete está dando muestras de una cierta confusión sobre la situación en que van a quedar una vez que estén aquí los rescatados del Aquarius. El ministro Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, dijo ayer aquí, en una entrevista de la que hoy los periódicos lo aprovechan todo, dijo ayer aquí que se daría a los rescatados el mismo trato que se da a los que Salvamento Marítimo rescata en el mar de Alborán, en Algeciras. El estatus, el comportamiento, la actitud del gobierno de España hacia esas personas va a ser idéntica, aplicando la legalidad vigente, que aquellos otros que vienen vía el Mediterráneo occidental, es decir, por vía Marruecos, Argelia, hacia nuestro país, en pateras. Es el mismo. Es decir, que se va a examinar cada caso. Aquel que reúna condiciones podrá pedir quedarse en nuestro país, aquel que no las reúna pues tendrá que ser devuelto a su país de origen. Esto lo dijo por la mañana en este programa. Luego en un acto en Ávila matizó el ministro que la ley permite en todo caso dar un trato excepcional por razones humanitarias a estas personas. O sea que para entendernos podría abrirse la mano. Y a última hora de la tarde informó la agencia Europa Press de que se va a dar un permiso temporal de 3 meses de residencia, de estancia en nuestro país, estancia no residencia, permiso temporal de 3 meses a estas 629 personas, durante los cuales podrán solicitar el asilo. Con lo cual al final de la jornada en lo que estábamos es en que no se les va a dar en realidad el mismo trato que se les da a los inmigrantes que llegan en las pateras. También dijo el ministro Grande Marlaska por la mañana aquí que estos rescatados no serían trasladados a centros de internamiento, a los CIE, entre otras cosas porque no cabe allí más gente. Los que vienen también en pateras no van a los centros de internamiento, a los CIEs, ¿eh? Si veis, están allí todas las ONGs que colaboran con la Secretaría de Estado de Inmigración y hay centros donde permanecen y donde se les dan asistencia. O sea, no es esa la realidad, de la gente que viene. Primero porque no hay plazas en los centros de internamiento. Este fin de semana llegaron por Algeciras 500 y pico, es decir, o sea, es imposible y tenemos avalancha. Hay una cooperación de las ONGs que participan con el gobierno, como la Secretaría de Estado de Inmigración, relevante en ese sentido. Pero luego dijo Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, que no es descartable que algunos de los que llegan el domingo terminen en un centro de extranjeros, en un CIE. ¿Por qué? Pues porque podría ocurrir que algunos de ellos tengan antecedentes penales o tengan prohibida la entrada en nuestro territorio. Ha cundido la impresión de que hay tantos ministerios involucrados en la gestión de este asunto que no terminan de afinar entre ellos cómo se va a hacer en realidad, cómo se van a hacer en realidad las cosas este próximo domingo, o cómo se concilia este caso excepcional con el cumplimiento de las leyes de inmigración y de extranjería, que obviamente no se pueden cambiar de un día para otro. El afán por ayudar a las personas del Aquarius es encomiable en el gobierno de España. La confusión, 6 días después de haber hecho el anuncio y a 2 días de que lleguen todas estas personas, la confusión debería despejarse cuanto antes. No es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles. ¿Está usted anunciando la retirada de las concertinas? Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Anunció aquí el ministro Marlaska ayer su deseo de acabar con las cuchillas de las vallas de Ceuta y de Melilla y de utilizar medios menos cruentos, así lo dijo él, para el control de las fronteras. Si esto no es un cambio de política migratoria,
que se prepara, al menos sí es un cambio de discurso, del discurso que acompaña a la política migratoria. Destacan hoy también los diarios la respuesta que dio el ministro a la pregunta de si ve algún problema en que sean trasladados a una cárcel catalana el señor Junqueras, el señor Rull, el señor Turull, la señora Romeva, es decir, los reclusos preventivos del Procés, que ahora están en Extremera, en Soto del Real y en Alcalá Meco. Cuando existe la posibilidad, imaginémonos, de que vaya a haber 5 meses, 6 meses, de que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez encargado que diga que no, pues se puede evaluar si las circunstancias personales pueden determinar un traslado que también ayude, quiero decir, a mantener una vida personal o una comunicación personal más fácil. Con esta respuesta del ministro también se organizó revuelo en el día de ayer. ¿Por qué? Pues porque el gobierno dice que la iniciativa le corresponde al juez Pablo Llarena y el juez Pablo Llarena dice que la iniciativa le corresponde al gobierno de España. La tradición es consultar al juez que lleva la causa, por si el traslado de prisión le ocasiona a él dificultades para avanzar en el procedimiento. Pero la conclusión es que en cuanto el presidente Sánchez quiera, podrá proceder al traslado de estos reclusos. Y esa es una medida o es una baza que probablemente se está reservando el presidente para la semana en la que se reúna con Quim Torra en el Palacio de la Moncloa, que podría ser la próxima semana. De momento Sánchez ha nombrado nueva delegada del gobierno en Cataluña a una veterana del PSC que hizo carrera en las Cortes durante 6 legislaturas, se llama Teresa Cunillera y es partidaria como Miquel Iceta de la reforma constitucional, de la España federal y también del traslado de los reclusos a las cárceles catalanas. Y además lo del ministro de Agricultura, que está imputado por un juzgado de Huelva. El ministro se llama Luis Plana. Dice, ¿pero este qué ha hecho? Bueno, según él no ha hecho nada. Él fue consejero de Agricultura de Andalucía hace 5 años. Ha sido investigado por un juzgado nubense por un presunto robo de agua. No, lees esto y dice, pero la robaba él mismo. Es un ministro roba aguas. Bueno, no es el caso, no es el caso. La investigación trata sobre unos empresarios agrícolas que recibieron autorización de las administraciones para cultivar fresa en un paraje de Almonte. Y para regar los cultivos utilizaban pozos en sus parcelas. El problema es que en este paraje los recursos hídricos están protegidos, porque el agua que está en el subsuelo afecta también al Parque de Doñana. La Junta de Andalucía ni inspeccionó las parcelas, según la sospecha, ni impidió que se sacara el agua del subsuelo, y por eso el exconsejero de Agricultura ha sido investigado, o imputado, que se decía antes. Está imputado, eso es un hecho, a día de hoy está imputado. El gobierno se ha aplicado en esta historia el control de daños, y se aplica el control de daños con cierto éxito, porque la noticia la publicó el diario El País ayer en una columnita discreta, y con un título que destacaba no que el ministro esté imputado, sino que está a punto de dejar de estar imputado. Porque la Fiscalía finalmente no le va a acusar, como el propio ministro dijo ayer. Di mi versión de los hechos y les puedo decir que ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna, ni he tenido conocimiento. La Fiscalía lo ha dicho por escrito, con lo cual usted puede imaginar que confío plenamente en el proceso judicial en curso. No hay absolutamente ningún problema al respecto. Es verdad, lo previsible es que se levante la acusación y que luego la juez correspondiente, en ausencia de acusación, pues tampoco mantenga la imputación. ¿Problema? Pues que a día de hoy la imputación sí está vigente y se le ha hecho ministro estando imputado. Eso es una contradicción respecto de todo lo que decía el señor Sánchez cuando estaba de líder de la oposición. Pues probablemente. Probablemente. Como dijo el diario El País en un célebre editorial cuando fue imputado Francisco Camps y el señor Trillo se empeñaba en colocarnos unas disquisiciones allí sobre los distintos tipos de imputación para convencernos de que en realidad estaba imputado, pero poco. Como dijo el diario del País, imputado es imputado.